toldos indios. Y en los algarrobos madura la chicha que emborracha al indio y le da a sus tobillos cosquillas de danza. Quilicamao, 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 quilicamao. 7 hogueras arden en la noche blanca de los toldos indios. Los indígenas se reunían en torno al fuego para contarse sus historias, contarse sus penas, sus alegrías y contarse lo que podían y dónde podían alimentarse, dónde había pesca y cacería en abundancia. Era un encuentro de generaciones varias que se transmitían los conocimientos y así lograban permanecer durante mucho tiempo en la mente de los individuos, los abuelos, los niños, los padres, y eso hacía que tengan permanentemente como unos duendes viviendo en el corazón de ese pueblo. Hoy voy a tocar un tema que es fundamentalmente el del paraguayo y el marketing. Hoy voy a tocar el tema que se introduce con el marketing en Latinoamérica. Hoy voy a tocar fundamentalmente el tema de la responsabilidad en los países latinoamericanos, iberoamericanos, del marketing con responsabilidad social. Había una vez un sabio que estaba a orillas del mar cuando el mar inundaba suficientemente las zonas del Paraguay y no teníamos límites de terrenos prácticamente. Y estaba el sabio viendo como un humilde pescador pescaba a orillas del mar. Y le preguntó al humilde pescador, ¿tú qué estás haciendo? No ve, le dijo, estoy pescando cangrejos. ¿Y por qué cangrejos? Y es el alimento que más codiciado y el que mejor se vende. ¿Y por qué algunos ponen en una lata con tapa y otros en una lata sin tapa? Y necesariamente tengo que ponerle tapa en la lata a los cangrejos anglosajones, porque los cangrejos anglosajones se ayudan uno a otro a subirse en el hombro y a escapar, a triunfar, a llegar más allá. En cambio, los latinoamericanos, los iberoamericanos, no necesitan tapa porque se estiran todos para abajo, se nivelan para abajo y no permiten que nadie sobresalga. Esa nivelación en la mediocridad. Eso nos hace pensar un poquitito qué es lo que queremos nosotros del marketing para Latinoamérica. ¿Queremos simplemente consumidores o queremos formar ciudadanos? ¿Nos pagan simplemente por vender a cualquier costo o estamos nosotros dispuestos a transformar nuestro mundo, este mundo latinoamericano, en un mundo mejor? Esa es la pregunta clave. Entonces, no es cuestión de pescar con tapa o sin tapa las latas. Es cuestión de que nos hagamos nosotros conciencia de que es necesario trabajar todos juntos para salir del pozo de la miseria, salir del hambre, salir de la deshonestidad, salir de la corrupción. Hay cosas simbólicas en el quehacer nacional, patriótico y cultural de nuestro pueblo. Y dice un poema, poncho que cubres el pecho del mocetón de mi tierra, tienes fama de bandera, tienes fama de armadura. El poncho que para algunos simplemente sirve para cubrirnos y
evitar que tengamos frío, o evitar el sol, el exceso de sol o el exceso de frío. Sin embargo, para otros tiene otro significado. El marketing se maneja culturalmente por significaciones. Y es así como yo vengo a darle esta charla, a expresarle, a comentarle el consumidor latinoamericano, qué es lo que quiere, dónde está, y después veremos el consumidor paraguayo. Adelante, por favor. Existe la posibilidad que tenemos de encontrar nosotros un eje conductor, un hilo conductor en todo el marketing latinoamericano. El consumo diferenciado que tienen nuestros países es realmente importante. Algunos consumen la yerba mate como mate con agua caliente, otros consumen la yerba con tereré, que es fría, y hay diferencias entre poblaciones, regiones y zonas de Latinoamérica. Pero en Latinoamérica compartimos por sobre todas las cosas formas de ser, de ver y vivir el mundo. Eso es lo que nos hace potencialmente consumidores latinoamericanos. Podemos decir entonces que existe el perfil de un consumidor latinoamericano. Existe. Más allá de las diferencias, más allá de lo que nos separan, hay muchas cosas que nos unen, como iremos viendo poco a poco. Adelante, por favor. En Latinoamérica tenemos comportamientos, rasgos, orígenes culturales similares. En Latinoamérica tenemos costumbres y lazos que nos unen similares. Gracias a las trayectorias, procesos y realidades socioeconómicas y culturales que nos han definido y conformado a lo largo de los siglos, podemos decir que existe un hilo conductor que nos presenta a Latinoamérica como un consumidor determinado. Vamos a ver en qué nos parecemos y en qué no nos parecemos. El idioma como elemento identitario, de lazos simbólicos de identificación. El idioma, el principal elemento que nos une en el bloque latinoamericano. A excepción del portugués, francés e inglés, en la mayor parte se habla como idioma oficial el español en Latinoamérica. Esto provoca un sentido de pertenencia, de otredad de otro, para que formen la cosmovisión, la manera de ver, vivir e interpretar el mundo del latinoamericano. Nos permite encontrarnos entonces nosotros el sentido de pertenencia y el sentido de cómo actúa el otro. El español es el segundo idioma con más de 451 millones de habitantes hablantes. De ellos, 335 millones se encuentran en Latinoamérica. 335 millones, un porcentaje muy alto, se encuentran en Latinoamérica. Pese a que existen grandes diferencias entre los países latinoamericanos, en esencia compartimos rasgos culturales similares. La historia, la cultura, la política, todos tenemos lazos en común, así como tenemos diferencias de lo que es la cultura democrática, tenemos diferencias de lo que es el Producto Interno Bruto, tenemos diferencias de lo que significa sistemas de gobierno, etcétera, etcétera. El consumo hace de la diferencia una esencia fundamentalmente. Se erige en el consumo como un proceso dialéctico que permea todos los aspectos de la cotidianidad. Ahí está el consumo como tal que nosotros vemos y decimos, ¿qué consumista que sos? Y es simplemente un proceso dialéctico, pero que permea todo lo individual, lo grupal y lo del equipo mismo de personas que nos rodean.
El consumo, por lo tanto, es una suma de códigos socioculturales y emocionales compartidos que por un lado generan identidad y pertenencia y por otro distinguen diferencia a los grupos sociales. Eso es muy importante para lo que queremos llegar. Tienen sistema de símbolos que luego pertenecen al sistema simbólico cultural. Para nosotros, usar un calzado deportivo tiene una significación. No es simplemente un calzado deportivo. Es la satisfacción emocional que cubre con su adquisición o es la satisfacción de tener un producto determinado. Tenemos que tener en cuenta que lo que nos une en Latinoamérica es la pobreza. Y la pobreza, hacer marketing en la pobreza no es fácil ni es difícil, como vamos a ir viendo. Pero es un desafío y eso es lo que le une a Latinoamérica. Los aspectos que motivan a la población latinoamericana, que motivan en el consumo, podemos mencionar a la publicidad. No solo como fuente de inspiración, sino de información. Lo utilizan como información. Temas de conversación, de ilusión. Es su gran ventana al mundo. La publicidad crea en el hombre el deseo de alcanzar un mejor nivel de vida. Entonces sueña, espera alcanzar. Vamos a ver cómo lo hace y cuál es el proceso por el cual pasa. Por la necesidad de visualizar los satisfactores en su vida de forma inmediata, no puede coleccionar y canjear empaque o mandar por correo X número de etiqueta. El latinoamericano se maneja por la inmediatez, lo mismo que el paraguayo. Quiere que se le dé promociones instantáneas, cambiar inmediatamente de ser posible, canjear inmediatamente, comprar dos al precio de uno. Ese esperar no existe, más aún para el paraguayo. El guaraní dice mañana coéramos, si amanece. El sí condicional, sí amanece nomás. En cambio, nosotros sabemos que va a amanecer, cueste lo que cueste, aunque nosotros no existamos más, va a amanecer. Podemos confirmar que existe un perfil del consumidor latinoamericano. Se definen como las similitudes socioculturales e históricas que lo han conformado y comparten la esencia de la visualización del presente e incertidumbre de lo que va a acontecer del futuro, buscando así satisfacer las necesidades emocionales y sociales por medio de la apropiación de productos, servicios y discursos. El consumidor latinoamericano mira la vida de manera parecida. Todos los latinoamericanos vemos la vida de manera parecida. Anhela, sueña y se refugia en sus amigos y en la familia. Muchos creen que para ser identificados y generar un link afectivo con las personas pertenecientes a los segmentos de bajo ingreso deben cumplirse necesariamente los requisitos básicos, como por ejemplo poner música tropical o tirar los precios por debajo. No es fácil debido a que ellos han generado mecanismos de defensa y de percepción que sirven como protección hacia el exterior. La misma sociedad se encarga de crear en los individuos que pertenecen a este estrato determinadas reservas que hacen que ella se cuide de lo que le están ofreciendo. Ahora, lo que busca el consumidor es la cercanía afectiva, la sinceridad, la congruencia con lo que las marcas hoy hablan y les intentan llegar. Por ejemplo, si la marca es una marca linda, pero de niños ricos, intenta hablarles de una forma muy alivianada y empática, no logrará ser percibida como real, siempre habrá reservas sobre ella. Se conserva. Todos tenemos un deseo, una aspiración, queremos llegar a más.
queremos conseguir lo mejor. Pero cuando nos mienten, nos engañan, renegamos contra aquellos que nos están dando ese mensaje. Las marcas que se perciben como abusivas, prepotentes y creídas en sus propias palabras, aunque logren el consumo de ese segmento, siempre serán percibidas con desconfianza. Entonces, no hay nada mejor que llegar con autenticidad, no en ponerle en un envoltorio de música cachaca o, ¿cómo se llama?, música movida simplemente tropical o música cumbia, etcétera, etcétera. Eso es simplemente un envoltorio. La gente se da cuenta cuando le queremos utilizar a las personas. El nuevo consumidor latinoamericano, de 36 países que conforman Latinoamérica, 10 son islas del Caribe, sumando alrededor de 500 millones de pobladores. Para el 2020 se espera que la población llegue a 648 millones de habitantes. Conclusiones. Como pudimos notar, el consumidor latinoamericano, a pesar de sus grandes diferencias regionales y locales, mantiene muchos rasgos en común con los cuales ha podido generar un sentido de pertenencia e identificación sociocultural, aspectos que potencialmente son hilos conductores. Por eso podemos hablar de que existe un consumidor latinoamericano. En las cosas que nos parecemos, tomamos eso como base para decir que existe eso. Ahora tenemos nosotros los 10 pecados del paraguayo. A ver, ¿quién me dice los pecados capitales del paraguayo? ¿Cómo? Conformismo. Otro pecado capital. Cuando está el público así, se dan cuenta que todos separados, cada uno pone lo más lejos su silla y se oculta en la sombra de las penumbras y son pocos los que se sientan adelante. Y está un paraguayo, más paraguayo que la mandioca, solamente él, en el desierto, más desierto, no hay otra persona. Y vos le llamás y le decís, Yupe, vení por favor. Y él sale de, ¿serio? Y el único que está ahí, ¿serio?